Amén. En relación con los temas que hemos estado considerando sobre los distintos aspectos del rostro de Jesús, llegamos hoy a uno que es, a mi parecer, enormemente impactante. Creo que no se puede hacer una aproximación a este rostro sin guardar un profundo silencio en el alma debido a la dimensión del entorno en que aparece. Hoy vamos a hablar del rostro obediente de nuestro Señor Jesucristo, y para ello nos vamos a introducir con el pasaje de Mateo capítulo 26 versos 36 al 46, que dice de la siguiente manera: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. En esta serie hemos ido recorriendo distintos aspectos del rostro de Jesús. Hemos visto hasta aquí el rostro divino de Jesús y el rostro firme, decidido de Jesús. En el programa pasado hablamos del rostro resplandeciente de Jesús, y hoy, como ya les decía, vamos a considerar el rostro obediente de Jesús. Para ello es necesario acompañar a nuestro Señor al huerto de Getsemaní, lugar en donde dice la Escritura que se postró sobre su rostro, se inclinó en sumisión y obediencia ante la magnificencia del Padre. Quisiera que observemos algunas cosas a partir de este evento. En primer lugar, observemos la tristeza que embarga el corazón de Jesús en ese momento. El versículo 38 dice: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En ese momento de tanta angustia, buscó la comunión de los suyos. Llegó hasta ese lugar con sus discípulos y les dice: Siéntense ustedes aquí en tanto que yo voy allí y oro. No es una angustia pequeña la que sentía el Señor en ese momento. Recordemos el momento previo a lo que aquí está escrito. El Señor había subido al aposento alto con sus discípulos. Allí habían cenado juntos y allí dice: uno de ustedes me va a entregar. Y también en ese lugar anunció que Pedro le negaría aquella noche antes que el gallo cante. Seguidamente sale de ahí y se dirige al huerto de Getsemaní, acompañado de estos tres discípulos, y allí ora a su Padre en medio de la más profunda aflicción. El Evangelio de Juan señala el tenor de esta oración en el capítulo 17. Hasta allí llega Jesús con 11 de sus discípulos, exceptuando a Judas Iscariote. Llegan a cierto lugar y toma a 3 de ellos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y van un poco más adelante. A ellos les dice: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Oren conmigo. Y él camina un poco más allá y entonces cae de rodillas
e inclina su rostro hasta la tierra. Allí ora a su Padre en 3 ocasiones, que en su conjunto es breve, pero de una intensidad que nosotros no podemos dimensionar. La carta a los Hebreos hace una descripción clara de lo que ocurría con Jesús en ese momento. Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué esta situación de angustia? ¿Por qué el Señor ora de esta manera? Para entender esto conviene que entendamos primeramente quién es la persona que agoniza. Bueno, la persona que entra en Getsemaní nada menos que Dios manifestado en carne. Nunca debemos olvidar esto. Jamás podemos separar la persona divina del Verbo eterno de Dios. En Él están las dos naturalezas, la divina y la humana. Cristo el Señor es el Verbo encarnado, por tanto su naturaleza divina es eterna, es decir, siempre existió en su persona. Pero la naturaleza humana fue asumida en su persona cuando fue concebido por el Espíritu Santo en el seno de María. Es decir, que quien se encarna en el vientre de María no es un hombre cualquiera, es Emmanuel, el Dios encarnado que nace como niño, que es envuelto en pañales, que es depositado en un pesebre, pero es Dios, Dios manifestado en carne. Por eso cuando Pablo habla de Jesucristo en Romanos 9:5, dice de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En Hebreos 5:7 que leíamos anteriormente, aparece el mismo concepto cuando dice Cristo en los días de su carne. Habla de la temporalidad del Verbo eterno de Dios, de su condición de hombre. Por tanto, quien ora en Getsemaní es una persona divina, pero también es humana al mismo tiempo. En otras palabras, quien llora, quien agoniza, quien gime con gran clamor y lágrimas y expresa de esa manera la oración es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Por favor, entendamos esta dimensión. No es simplemente un hombre que va a sufrir un impacto emocional profundo, sino que es Dios mismo que experimenta en su persona la conmoción tremenda que se produce a través de su humanidad. Dios mismo, sustentando la humanidad del Señor, está orando al Padre y diciéndole: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Qué tremendo es todo esto. La persona que agoniza en Getsemaní es el santo de los santos, el impecable. El profeta dice que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Quiere decir que el Señor Jesús no solo no pecó, sino que, para que me entiendan mejor, no podía pecar. Y uno puede decir entonces, ¿cómo fue tentado si no podía pecar? Hay cosas que no podemos dimensionar con nuestra mente finita. Alguien señaló que las tentaciones de Jesús son simplemente una manifestación extraña que Dios permite. Sin duda Él es nuestro gran ejemplo en todas las cosas. Y así como nosotros somos tentados, Él también lo fue, pero sin pecado. La Biblia nos exhorta diciendo que debemos seguir sus pisadas, como dice 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, experimenta en sí mismo las tentaciones de los hombres, pero sin pecado. Ahora, ¿a qué se debe la angustia de Jesús en Getsemaní? Su angustia tuvo que ver esencialmente con el pecado de la humanidad. Isaías 53, verso 10 dice que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Jesús gusta la muerte por toda la humanidad. Ahora, cuando hablamos de gustar la muerte, no hablamos solo de un aspecto de la muerte física que Él experimenta sustituyendo al pecador, sino que gustó la muerte en todos sus componentes. La muerte es un estado de separación. La muerte física es el estado de separación entre la parte espiritual y material del hombre. Y la muerte espiritual es el estado de separación entre el hombre y Dios por consecuencia del pecado.
Por tanto, lo que angustia al Señor Jesús hasta el extremo es el hecho de que Él va a sentirse separado, apartado del Padre, a consecuencia no de su pecado, sino de nuestros pecados. Nuestros pecados producen la muerte espiritual. Es el resultado de la acción del pecado en relación con Dios. Por tanto, si Él va a gustar la muerte por todos nosotros, necesariamente tuvo que gustar la muerte espiritual. Todo esto es de una profundidad enorme. Es imposible de entender racionalmente. Agustín de Hipona lo explicaba de la siguiente manera: Dios abandonando a Dios. ¿Quién puede comprender cosa semejante? El Salmo 22 comienza con una pregunta que nos es imposible contestar cabalmente. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Cómo podríamos responder a dicha pregunta? Quizás la letra de un antiguo himno nos pueda ayudar un poco. Dios mío, te desamparó para ampararme a mí. Tu sangre en don de expiación vertiste tú por mí. ¡Qué tremendo! Cuando entramos a Getsemaní, la antesala de la cruz, nuestra mente guarda silencio reflexivo porque no puede entender una maravilla tan grande. Nuestro corazón se estremece porque quien llora y agoniza lo hace a causa de que va a ocupar nuestro lugar, tu lugar y mi lugar. Y la oración que expresa rostro en tierra es: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Es una oración desgarradora en completa soledad, porque ¿dónde están los discípulos que estaban haciendo? Se han dormido. Y el Señor se levanta de su primera oración y les dice: ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora? Y vuelve nuevamente a orar. Y vuelve a levantarse de la oración. Y esos discípulos se han dormido otra vez. Y a lo largo de ese tiempo de oración en soledad, el desinterés de los suyos se hace realidad. Y viene también a la experiencia del huerto la presencia del tentador. Permítanme que deje volar un poco mi imaginación para mencionar este asunto. Allí en el silencio del huerto puedo imaginar al maligno que viene a Jesús y le dice: ¿por qué agonizas, Hijo de Dios? ¿Acaso tú no eres santísimo? Mira, estos que has cuidado durante 3 años se han dormido. No tienen interés ninguno en ti. Han hecho promesas que no están cumpliendo. ¿Por qué agonizar por ellos? Mañana levantaré a las multitudes en Jerusalén y van a gritar hasta enronquecerse: crucifícale, crucifícale. Tú que has tenido cuidado de ellos, que has hecho milagros y prodigios, que has sanado a tantos, que has enseñado lecciones admirables, van a abandonarte y van a clavarte para que seas entregado a la muerte y seas crucificado. ¿Sabes, Jesús de Nazaret? No merece la pena. Vuelve a los cielos y siéntate en tu trono de gloria, y que los ángeles vuelvan a proclamar tu santidad y a adorarte. Pero ellos no merecen la pena que sufras por ellos. Y en ese momento el alma humana de Jesús escucha la voz del ángel del Señor enviado para animarle, audiblemente conmovido, que le dice: ¿y si tú no mueres por ellos, quién lo hará? Y si tú no das tu vida por ellos, ¿cómo podrán salvarse? Tú has prometido que todo aquel que en ti crea tendrá vida eterna. ¿Cómo se la darás si no ocupas su lugar en la cruz? Y en ese conflicto tremendísimo, Cristo necesita como hombre el estímulo necesario para seguir adelante. Todos tenemos necesidad de estímulo para realizar una obra. Y Cristo necesita como hombre un estímulo que le haga superar esa angustia mortal que tiene para caminar hacia la cruz. Y el Padre envía un ángel para confortarle. ¿Qué fue lo que dijo el ángel a Jesús? No lo sabemos, pero vamos a la carta a los Hebreos, una carta cristológica por excelencia de todo el Nuevo Testamento. Y ella dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio. El ángel vino y dialogó con el Señor y le mostró la riqueza inconmensurable de la obra de salvación. Por eso Él dice a sus discípulos al encontrarlos dormidos nuevamente: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. En otras palabras, ha llegado el momento y el Hijo del Hombre está determinado a caminar con paso firme por en medio del sufrimiento de la cruz para ocupar tu lugar, nuestro lugar. No podemos dejar de visualizar el gran amor de Cristo expresado en Getsemaní. Porque, ¿por quién agoniza el Señor? Indudablemente no por gente perfecta, sino por el perdido, por el pecador, por el corrupto, por el perverso, por el olvidadizo de Dios, por el enemigo de Dios. Por ellos agoniza el Señor. Estimados, esto nada tiene que ver con el amor fácil de dar limosna a un pobre. No es el amor fácil de amar a los miembros de la familia o a los amigos. Este es el amor que se antepone a todo bien personal. Dice Pablo en 1 Corintios 10:24 que ninguno busque su propio bien o su propio beneficio personal, sino el del otro. Es ese amor que alcanza al pródigo que viene confesando su pecado. El amor que corre anticipándose a la confesión del pródigo a pesar de su suciedad y de su miseria. Porque es un amor incomprensible para el ser humano. Solamente Dios lo puede comprender. La primera gran lección de Getsemaní es que Dios nos ama con un amor desinteresado. En segundo lugar, el amor de Cristo, la expresión de Cristo, la posición de Cristo. La oración de Cristo expresa una obediencia incondicional. Podemos notar que en todo momento está a prueba esa obediencia, pero siempre persiste en la voluntad del Padre. Sea hecha tu voluntad. Es así como debemos aprender a orar también nosotros. La forma apropiada de oración proviene de aquel que dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús, usted puede corroborarlo en Juan 4:34. Yo no hago siempre lo que me agrada, sino lo que le agrada al Padre. Es una oración incondicional, porque muchas veces nosotros oramos de un modo condicional. Señor, quiero que tú hagas esto, que tú me ayudes con esto y te prometo que, o muchas veces, Señor, tú has prometido tal cosa, por tanto vengo a ti para. Lo que Cristo hace aquí es una oración incondicional. No se haga mi voluntad, sino la tuya. No importa lo que cueste. Padre, estoy dispuesto a obedecerte hasta el extremo de entregar mi vida y de pasar por una experiencia impactante de muerte espiritual para poder alcanzar a los que tú amas tiernamente. Por eso el Señor viene a tu encuentro hoy y frente al pasaje de Getsemaní te dice: ven, ven en pos de mí, sígueme. En tercer lugar, la oración de Getsemaní expresa la disposición al sufrimiento. Escucha la oración. Él dice: no se haga mi voluntad. Quiero recordarles que los creyentes muchas veces nos juntamos y celebramos la vida, la resurrección, el triunfo de la cruz, y está bien todo eso, mientras no pasemos por alto la angustia del Getsemaní. ¿Se entiende? Queremos el triunfo, queremos la alegría, pero sin mirar la antesala del verdadero gozo. Si miramos detenidamente el Getsemaní, aceptaremos las pruebas sin rebeldía, sin resistencia. Miremos la experiencia de Job. Desde el principio está diciendo a Dios: no puedo entender esto, pero poco a poco comienza a guardar silencio hasta que acepta lo que Dios le ha puesto por delante. Santiago 1, versos 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago habla de pasar por diversas pruebas. Quiere decir que son pruebas que tienen diversas manifestaciones y son continuadas. Es decir, se termina una y sigue la otra, y así sucesivamente. Hemos de aprender a sufrir los desprecios, por lo cual necesitamos tener la referencia de Getsemaní. Los sufrimientos, los desprecios, las calumnias, las ofensas, el permanecer apartado, todas estas cosas son recibidas por el creyente que ha entendido Getsemaní, sin animosidad, con total quietud, entregando su vida en las manos de Dios. En otras palabras,
Saber que todo lo que está ocurriendo en nuestra vida obedece a la voluntad admirable del Señor. Y conociendo que en su momento va a llegar la provisión necesaria para las pruebas que sufrimos. La presencia del ángel lo demuestra. Cuando fue necesario animar al Señor en su humanidad, Dios le envió un ángel para confortarlo. De la misma manera, hay una promesa para nosotros en cuanto a las pruebas que dice: descansa, deposita tu problema en las manos del Señor y Él te sustentará. Como dice el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Qué admirable la provisión de Dios. Él no promete que no habrán pruebas. No promete que nuestros ojos dejarán de llorar mientras transitamos en esta vida. No promete que ya no pasaremos por enfermedades o que nunca lloraremos por la muerte de algún ser querido. Lo que sí promete es tomarnos de en medio de la prueba y llevarnos de la mano para que podamos soportar la presión inherente a la aflicción. Getsemaní es el ejemplo supremo de la entrega absoluta de la vida. Miremos al Señor, el siervo de los siervos, que dice al Padre: estoy aquí para hacer tu voluntad. Y un poco después de esto, cuando vienen a aprehenderlo y Pedro saca la espada y golpea al siervo del sumo sacerdote, el Señor le dice: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? El Señor va a la cruz en espíritu triunfal, haciendo de su cuerpo y de su alma una ofrenda en el altar de Dios como sacrificio expiatorio por el pecado. En cuarto lugar, Getsemaní establece una demanda. Todo tiene que ver con el alcance de la persona frente a la obra de Jesús. Escucha lo que dice Pablo en la carta a los Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiere decir que la experiencia de Getsemaní viene a mi encuentro y demanda de mi amor un amor desinteresado, un amor que ame a todos sin reserva. Jesús agonizó por mí y por ti. Por tanto, es necesario que nosotros agonicemos, si es necesario, por nuestros hermanos. ¿Se entiende esto? Recordemos lo que el apóstol Juan escribe en su primera carta, allí capítulo 3, verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Creo que Dios está llamando a la iglesia a menos discursos sobre el amor y a cambio expresar un amor sincero para con los hermanos. Dios nos llama a una demanda de obediencia, a una disposición de pagar un precio alto por la obediencia. Porque como dice 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nuestro compromiso con la obediencia no debe ser parcial, debe ser una obediencia plena al Señor. No podemos olvidar que fuimos salvos para obedecer. El apóstol Pablo nos dice que el Espíritu Santo nos ha santificado para obedecer, realmente para obediencia. Nuestra vida ahora debe ser una vida de obediencia, considerando que antes de nosotros el Señor Jesucristo demostró una vida plena de obediencia. Ahora, como decíamos, la obediencia exige pagar un precio alto. Vivir en la obediencia significa renunciar a los derechos personales para asentarnos solamente en la voluntad de Dios. Seguir a Cristo es tomar nuestra cruz cada día. Y claro, la cruz no significa siempre sufrimiento, pero sí significa renuncia. Un antes y un después de la cruz. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entender Getsemaní y aplicarlo a la vida es asumir la negación por Cristo. Mire lo que dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por último, quinto lugar, solo diré que Getsemaní demanda de nuestras vidas
una entrega plena al Señor. Que así como Cristo lo hizo, lo hagamos también nosotros. Dios está buscando a cristianos que le digan: aquí estoy, Señor, para ser tuyo desde este momento, sin reserva alguna. No podemos suponer que hemos subido a Getsemaní si después de oír el mensaje seguimos nuestras vidas sin evidenciar ningún cambio. Porque Getsemaní claramente cambia la vida de la persona que llega hasta allí. Aquel que entra a Getsemaní se entrega a Dios tal como Cristo se entregó. Por eso dice Pablo en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La persona que ha entrado a Getsemaní sin temor da todo para la gloria de Dios. Hoy, una vez más, la Escritura nos invita a mirar el rostro de Cristo. En esta ocasión, ver y contemplar el rostro obediente de nuestro Señor y Salvador. Si has entrado en Getsemaní, simplemente tu vida no puede seguir siendo igual. Los que entran a Getsemaní se transforman en un reflejo de la vida de Cristo. Quisiera invitarles por un momento a reflexionar conmigo. Sé que en casa hay eventualmente muchas distracciones, pero trate de ponerla a un lado y enfóquese en el Señor Jesucristo, que se entrega por amor en esta hora. Que allí, en obediencia al Padre, usted pueda decir también: que no sea lo que yo quiero, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mira las huellas del crucificado. Pon tu mano en el costado traspasado de Jesús. Mira el rostro de aquel que destruyó las puertas del infierno y puso en fuga al mismísimo Satanás y a sus ángeles para darnos libertad. Mírale por fe, mientras sus propios ojos se fijan en los tuyos. Nunca más volverás a ser el mismo. Que Dios permita que esta sea tu experiencia personal en este día.